De Dios, estamos haciendo una llamada enlazada, varias personas allí. Gloria al Señor. Qué bueno, hermano. Juan capítulo 10, versículo 24, nos tenemos que inventar o buscar de cualquier manera que los hermanos escuchen la bendita palabra del Señor. Amén. 10:24 de Juan dice así la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo rodearon los judíos y le dijeron, miren la pregunta: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Damos gracias al Señor por esa oportunidad tan bonita. Ya hemos orado, que el Señor añada bendición a nuestras vidas. Gloria al Señor. Tomen asientos si ustedes estaban de pie. Gloria a Jesús. Y escuchemos la palabra bajo el tema: ¿qué produce la palabra en tu corazón? ¿Qué produce la palabra de Dios en tu corazón? A medida que ha pasado el tiempo, hemos comprendido, los que estudiamos la Biblia, que la palabra de Dios tiene poder y que ella nos dice que todo lo que nosotros escuchemos puede afectarnos positiva o negativamente. De ahí que me dice que toda palabra, no solamente la de Dios, también tiene poder. Su palabra tiene poder porque el Señor nos creó a su imagen y a semejanza. Y todo lo que nosotros digamos, así será, sea bueno o sea malo. La Biblia nos enseña, amado hermano, también que lo que escuchemos y pongamos en nuestro corazón, de ahí va a salir luego a flote. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y todo lo que oímos va a tener algo que ver en nuestra vida. Todo lo que oímos y lo retenemos. La Biblia también me enseña que yo debo escuchar todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Eso debo hacerlo, porque por nuestros oídos entra gran información, así como por nuestros ojos, también por nuestros oídos entra gran información, y esa información puede afectarnos o puede levantarnos, puede destruirnos o puede ayudarnos a construir nuestra vida. Hemos tomado el ejemplo de Adán y Eva, y más que todo de Eva, que escuchó una palabra del diablo. ¿Y qué produjo en ella? Un deseo de pecar, un deseo de ser igual a Dios. Toda palabra que suelta el diablo, si la escuchamos y la retenemos, nos va a destruir. Amado hermano, va a hacer que una persona se aleje de la presencia del Señor. De ahí que yo tengo que identificar la voz de Dios o la voz del diablo. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me escuchan. Mis ovejas me siguen cuando oyen mi voz. Si yo escucho toda palabra que se dice en esta tierra, me va a llevar al fracaso. Lo que yo tengo que hacer es escuchar la palabra de nuestro amado Dios. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra del Señor produce vida, nunca destruye, nunca acaba, nunca resta, nunca divide, siempre multiplica, siempre suma. La palabra del Señor es pan del cielo, es vida eterna, y yo tengo que permitir que ella afecte mi vida positivamente. Porque hay personas que sí la escuchan, pero para ella, esa persona es una palabra odiosa, es una palabra que molesta, que en lugar de alegrarles, les angustia, les preocupa y les produce un rechazo en sus vidas. Recuerdo el testimonio que nos da nuestro hermano Henao de una tía de él que era bruja, y entonces él le mandaba en 1983, dice él, aproximadamente, le mandaba audios, porque en ese entonces no existía como hoy el celular, no existían los audios por las redes sociales, etcétera, sino que tocaba grabarlo en una grabadora pequeña. Se grababa estos audios y se le enviaba a las personas. Entonces dice el hermano que cuando esta señora recibía estos cassettes y empezaba a escuchar la palabra de Dios, esa señora se mordía los labios, crujía sus dientes y decía improperios contra nuestro hermano Henao, porque odiaba, detestaba el evangelio, y así murió en su ley, en su pecado, en su brujería, en su maldad. Mucha gente al escuchar la palabra le produce una repugnancia, una abominación para sus vidas. Pero qué bueno cuando uno toma esta palabra maravillosa
y le produce en su corazón vida, vida eterna. Produce un fruto para la gloria del Señor. Miremos este versículo que acabamos de leer. Dice que los judíos rodearon al Señor Jesús y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? O sea, ¿qué producía la palabra de Dios en los judíos? Una turbación, una angustia, un desespero, algo negativo, algo que les producía ira. Cuando escuchaban a Jesús, crujían sus dientes. La gran mayoría de los fariseos, saduceos, de los dirigentes del templo, estaban siempre pensando cómo matarle, cómo arruinarle, cómo hacerle quedar mal. Y los grupos que existían en el tiempo de Jesús se unían, aunque no tenían los mismos ideales, pero sí se unían con el ideal de matar y destruir al Señor. Y ahí que le mandaban a los herodianos para hacerlo quedar mal con Herodes, le mandaban a los fariseos para hacerlo quedar mal con el pueblo o con los saduceos, y así sucesivamente, todos en contra de Cristo, porque la palabra del Señor les producía tormento. Hay gente que no aguanta la palabra de Dios. Lo que desean ellos es irse de la transmisión, irse de pronto del lado de una iglesia cristiana. Muchos vecinos también, es abominación lo que hacemos aquí. En lugar de alegrarse, si fuera una cantina, muchos pues estarían contentos. Estarían diciendo: qué buena música, qué buen ruido. Me arrulla el ruido, porque hay gente que dice que el ruido de las cantinas lo arrulla. Pero en cambio, el que una hora o 2 horas haga un culto, ¿qué les produce? Repugnancia, odio, detestan la palabra del Señor, pero un día le darán cuentas a nuestro amado Señor. Qué bueno que esa palabra sea música a nuestros oídos. Qué bueno que esta escritura, cuando se es predicada, sea una buena noticia. De ahí que el evangelio significa las buenas nuevas de salvación. Que esta opinión de Dios para usted, porque no es la de un pastor, es la de Dios, produzca vida eterna. Pero ya vemos aquí en este versículo que para los judíos era una turbación del alma. Estaban siempre molestos por lo que el Señor les decía. Y aquí le preguntaron: bueno, dinos, ¿eres tú el Cristo? Él ya lo había dicho muchas veces, pero siempre estaban en contra de nuestro amado Señor. También leemos allí en Éxodo, cuando el Señor enviaba la palabra, ¿qué producía en Faraón? Una dureza de corazón. No era que Dios viniera con su mano y le endureciera el corazón a Faraón, sino que la palabra que Dios daba le endurecía su corazón. Faraón pensaba que él era Dios. Faraón pensaba que no había otro más grande que él. Pero al escuchar, dice el Dios de los cielos, que dejes ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, eso a él le molestaba. Y cuando enviaba una plaga a Dios que lo humillaba, apenas se la quitaba, él decía: no, pero yo creo que puedo vencerle, yo creo que puedo seguir, yo creo que puedo obligar a este pueblo a que se quede. ¿Se da cuenta lo que producía la palabra en Faraón? Una dureza de corazón, aleluya, como una tortura. Pero pues Dios siempre sale adelante, siempre vence con esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Yo tengo que entender algo muy importante, amado hermano, que la palabra de Dios es el pan del cielo para nuestras vidas, que la palabra de Dios es profética, es vida, que esa palabra yo tengo que amarla, enamorarme de ella y no dejarla a un lado. Esta palabra es la que me produce a mi crecimiento, es la que me produce a mi fe, es la que me lleva a Cristo, como dice en San Juan 5:39, que escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Señor Jesús. Esa palabra debe ser mi arma, debe ser mi pan, debe ser mi respirar, mi vida, todo. Si yo vivo la palabra, si yo tomo las buenas noticias de allí, si yo tomo lo que el Señor me dice, voy a ser un cristiano muy fuerte, un cristiano victorioso, un cristiano vencedor. Lo que pasa es que muchos poco leen la escritura. O cuando están escuchando la escritura, al enemigo le gusta que presten atención a muchas cosas menos a la palabra. Con eso la palabra no hace un efecto positivo en la vida. Estoy diciendo, amado hermano, que mi vida cristiana depende de Dios
y de la relación que yo tenga con su voz, con su palabra. Si usted esta semana no la ha leído, pues le hace falta ese pan del cielo, porque ellas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Y ahora, cuando yo la lea, debo permitir que ella socave mi vida, que ella se entierre allá en lo más profundo de mi corazón y ponerla en práctica. Porque si la leo, pero no la pongo en práctica, entonces ella no va a hacer nada en mi corazón. Muchos brujos leen la palabra. Es más, la tienen ahí en su mesa cuando una persona viene o va a ellos a consultarle a los muertos o a que haga alguna maldad. Él tiene la Biblia ahí, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando la palabra de Dios se hace una realidad en mi vida, cuando se mezcla como la levadura, se mete entre la masa y hace un efecto positivo. Si yo dejo la levadura a un lado de la masa, a un lado de la harina, aunque ya haya amasado la harina con huevos, con azúcar, mantequilla, etcétera, pero si la levadura la dejo a un lado, no pasa absolutamente nada. Si yo tomo la levadura y la introduzco en la masa, la mezclo con la masa, ustedes saben que va a tener un efecto de agrandar esa masa. Eso es lo que hace la palabra. Yo tengo que mezclarla en mi corazón, meterla en mi corazón para que me sirva de algo. Gloria a Jesús. Y siempre estar pendiente de ella. En Juan 9:13 dice la escritura, Juan 9:13, llevaron ante los fariseos al ciego que había sido sanado y era día de reposo. Y el día que había hecho el Señor lodo y le había untado en los ojos. Y volvieron pues a preguntarle a los fariseos al ciego, ¿cómo él te abrió los ojos? Bueno, y usted ve ahí una oposición de los fariseos y una agonía, una tortura. ¿Por qué Cristo había sanado a ese ciego en día de reposo? Y decían, este hombre no procede de Dios, pero otros decían, sí, porque ¿cómo un hombre malo va a abrirle los ojos al ciego? Siempre era así. Anoche leíamos la palabra con mi esposa y mis hijitos en el devocional y podíamos encontrar cuando Jesús resucitó a Lázaro que para muchos fue una bendición y muchos creyeron en el Señor, pero para los fariseos fue una tortura que el Señor hubiera hecho este milagro. Decían, esta es una señal manifiesta, por cierto, todo el mundo va a correr tras él, hay que matarle, hay que destruirle. Muy triste para los fariseos. Y yo le decía a mi esposa y a mis hijos, ¿cómo será todos esos fariseos ahorita en el infierno, perdidos porque rechazaron siempre a Jesucristo, estando mal con Dios, se fueron al infierno? Y ahora decir, ¿por qué rechazamos su palabra? Teniéndole ahí, que lo que más anhelamos nosotros los cristianos es sentir la presencia del Señor. Pero yo a veces pienso, ¿cómo sería si el Señor literalmente, físicamente estuviera ahí y lo pudiéramos ver? ¿Cómo le adoraríamos? ¿Cómo le amaríamos más y más? Porque muchas veces, porque no le vemos, o hay personas que no le ven y por eso no le aman tanto. Pero hermano, hay que humillarnos, estar en la presencia del Señor y sentir su presencia espiritualmente para amarle cada día más y más. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es entonces es comprender la palabra de Dios y darnos cuenta que el Señor da la palabra indiscriminadamente para todo el mundo. Él riega la semilla y el sembrador salió a sembrar y tiró por todas partes la semilla. Una semilla cayó, parte de la semilla cayó en el camino y las aves la comieron porque el camino era muy duro. Y así sucesivamente fue el sembrador dando la semilla por todas partes, pero lo que falló no fue el sembrador, no fue la semilla, fue el camino, fue el espino o el pedregal. La buena tierra dio buen fruto, lo que falló fue donde cayó. De ahí que la palabra se hace infructuosa en muchas vidas por cómo la reciben. Siempre yo tengo que estar pendiente de lo que yo estoy escuchando, como les decía al principio. Si yo lo dejo ahí en mi corazón, lo malo, pues eso va a producir cosas malas. Pero si yo escucho la palabra y la tomo con cuidado y la siembro ahí en mi vida, eso va a producir un buen fruto. Muchos cristianos escuchan la misma palabra. Dios da el maná para todos, como dice en 1 Corintios capítulo 10, que todos pasaron bajo la nube, que todos pasaron en medio del mar, que todos vieron la gloria de Dios, pero no todos llegaron a la tierra prometida. Miles de ellos murieron en el desierto. ¿Y por qué? Porque para ellos la palabra fue fastidiosa. Ellos decían, este maná es un fastidio, y para todo era un fastidio. Ahora, ¿por qué tanto cristiano escucha la misma palabra, pero no hay la misma reacción en su corazón?
no por culpa de la palabra, sino por culpa de ellos mismos, que toman la palabra, la hacen a un lado, la ignoran y por eso no ven la gloria de Dios, o su corazón simplemente se endurece más y más. Quizás algunos digan, eso es porque ya sabe mi problema. El pastor está hablando algo que ya sabe. El pastor me está echando piedras y no toman la palabra para ellos. Pero cuando yo escucho la palabra y cambio, digo, no, yo tengo que cambiar, yo no puedo seguir igual. Entonces ella no se hace infructuosa. Vemos que Dios se glorifica en nuestras vidas. Un rey llamado Joacín, en Jeremías 36, capítulo 22 al 24, dice la escritura que cuando estaba escuchando él con su gente la palabra, un rollo que le había mandado Jeremías, escrito ya de la dirección del Señor, el Señor le iba diciendo que escribiera. El rey se levantó con ira, tomó un cortaplumas y rasgó el rollo en varias partes y lo tiró al fuego y lo quemó. Mucha gente le gritó, rey, no lo hagas, pero él no quiso. Tomó la palabra y la echó al fuego, la rasgó porque le fastidió, porque allí venía el Señor con una palabra profética diciéndole, Jerusalén va a caer en manos de los babilonios. Esta tierra va a ser destruida porque no se han arrepentido ustedes. Entonces, ¿qué produjo en el rey? Una ira, como cuando uno a veces predica, los borrachos no entran al reino de los cielos. Y hay gente que se enoja. La Biblia dice, los hechiceros, los brujos, los satánicos, los afeminados, los que se echan con varones no entrarán al reino de los cielos. Para muchos esto es una ira que les da terrible. Y de ahí que muchas organizaciones en el mundo, las Naciones Unidas también, están sacando tratados para impedir al cristiano que sea discriminador con la palabra del Señor. Porque ellos dicen, esto es una cuestión de discriminación y no se puede predicar acerca del homosexualismo, del lesbianismo, no se puede predicar acerca del borracho, no se puede predicar entonces de ningún tipo de pecado. Eso es lo que quiere el diablo, lo que quiere el mundo. Porque dicen ellos, dañan la susceptibilidad de las personas, hieren el corazón y no pueden predicarlo. ¿Qué nos tocará predicar entonces? Según ellos, nos tocará hablar solo de milagros, solo de cosas maravillosas como dinero para el mundo, ¿no? Cosas que simplemente levanten el ego, ¿cierto? O de superación personal nada más, pero que no le mostremos el pecado. Triste, porque la palabra del Señor lo que más quiere es que hablemos de la condición del ser humano. Esto es un complot mundial en el nuevo orden mundial. En ese nuevo orden mundial se quiere que ninguno diga nada de lo que pueda herir a otra persona. Pero es que la palabra de Dios hiere para levantar, hiere para dar salvación. La palabra muestra que debemos quitar todo vicio, toda maldad. Bueno, hermano, hay algunas personas que la toman a bien y dicen, sí, gloria al Señor, yo debo cambiar. Pero muchas personas se van a enojar con la palabra. De hecho, cuando uno da la palabra tiene dos efectos. Puede producir ira o puede producir arrepentimiento. Hemos visto que para muchos, como para Faraón, como para el rey Joacín, en ellos produjo ira y ganas de romper la palabra, ganas de romper, de acabar con todo lo que era el mensaje del Señor. Muchos mataron a los profetas por esto, se tapaban los oídos y tomaban piedras y mataban a los profetas, mataron a los apóstoles, mataron a muchos discípulos. ¿Por qué? Porque la palabra no hallaba cabida en el corazón. Muchas personas buscan iglesias donde se predique muy suave, donde no se le nombre su pecado. Pues entonces toca arrancar una cantidad de hojas de la Biblia, una cantidad de versículos. Nosotros los predicadores, no predicamos para herir a la gente. No predicamos para que usted se vaya de la transmisión. Predicamos porque amamos sus almas y el Señor nos ha puesto en eso. La pregunta es, ¿qué produce la palabra en usted, en su vida? No interesa que la palabra sea dura, porque la palabra del Señor es la voz de Él y es lo que Dios quiere para nuestros corazones, para cada uno de nosotros. Yo tengo que pensar cuánta palabra he escuchado. Desde niño, en mi ejemplo, desde los 5 años he venido escuchando palabra de Dios y Dios cada vez me da palabra a mí para predicar, pero también yo escucho a otros predicadores.
Yo creo que diariamente escuchamos 2, 3 predicaciones o más en esta cuarentena. ¿Qué más hacemos? Pues escuchar palabra, escuchar a otros predicadores. Y siempre la palabra me está diciendo, debes cambiar en esto, debes cambiar en aquello, debes ser mejor para Dios. Cada día el Señor nos impulsa a servirle. Si a mí me molesta eso, es porque mi corazón es duro y allí rebota la palabra. Y allí llega la palabra, pero tiene que irse de nuevo. Y el Señor no retorna vacía esa palabra. Va con el propósito de decirle a una persona cuánto debe cambiar, cuánto debe mejorar. Bendito sea su nombre. En Hechos capítulo 28, versículo 27, cuando leamos ahí, Hechos 28, 27. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Dice la palabra de Dios 28, 27. Santo Dios. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, está hablando Pablo, ya en su último sermón a muchas personas, y con los oídos oyeron pesadamente. ¿Cómo estaba el corazón engrosado? Se había llenado de grasa, en otras palabras, de comer toda chatarra, comida chatarra, hablándolo en el término espiritual, de las demás naciones, de los demás pueblos, de comer y simplemente no buscar a Dios. Y él le dice, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Pablo les estaba recriminando a muchos que habían ido a escuchar a ver qué mensaje les traía Pablo ya en su último tiempo de vida. Pero ellos lo rechazaron, y así pasa. El pueblo es el que rechaza a Dios. El pueblo es el que cierra su corazón a nuestro amado Dios. ¿Eso qué trae? En Efesios 4:19 dice que trae pecado a una persona. Una vida sin el Señor, sin su palabra, pues es una persona que aunque asista a una iglesia, vive llena de pecado, de maldad, de orgullo, de pasiones desordenadas, de iras, de contiendas. En Romanos 2:5 dice que trae la perdición, y que desde el capítulo 1 dicen Romanos, que la gente cerró su corazón a Dios y por eso su mente, su conciencia se cauterizó, se endureció, y al endurecerse ahora están habituados a todo tipo de maldad, a todo tipo de pecado, de vejámenes. El mundo aún merece más castigo. Es la misericordia del Señor que le permite vivir todavía, nos permite vivir, porque el hombre ha cerrado su corazón a la palabra de nuestro amado Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 19, leamos allí. Otra reacción buena, o una reacción buena, segundo libro de las Crónicas, capítulo 34, de un rey llamado Josías. 34, 19. Miren lo que pasó con este rey. Este rey llega en un tiempo cuando sus padres habían echado el culto o las ceremonias de Dios afuera. El templo se había cerrado. Ya no se adoraba a Dios, se adoraba a una cantidad de ídolos. Se adoraba a lo que no era Dios. Y cuando él llega, pues él hace unas reformas religiosas. Y lo primero que dice, vamos a arreglar el templo. En el templo encuentran un libro. Miren lo que había pasado. Se habían olvidado tanto de Dios y de la palabra que un hombre va y le dice, rey, encontramos un libro. Si quieres se lo leo. Él dice, léalo. Y cuando empieza a leer ese libro, era la palabra de Dios. Era el mejor libro de todos los tiempos. Hermano, debemos amar la palabra, debemos amar este libro maravilloso. Versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Eso fue lo primero que hizo. Él tomó su túnica y la rasgó, porque había escuchado algo tremendo. Versículo 23. Y ella respondió, una profetisa, le mandó una palabra del Señor. Jehová Dios de Israel ha dicho así, decida al varón que os ha enviado a mí. Así ha dicho Jehová. Bendito sea el Señor. El versículo 26. Mas al rey de Judá, bueno, la palabra era que iba a destruir a todo Judá, pero díganle al rey de Judá que os ha enviado, dice el versículo 26, a consultar a Jehová. Así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho, por cuanto oíste las palabras del libro. Primero las oyó, oíste estas palabras. Muchas veces uno escucha tantas cosas.
Pero el oír de verdad es cuando se toma la palabra y se pone en el corazón. Y dice el versículo 27, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído. He aquí, yo te recogeré con tus padres, o sea, todo este mal tú no lo verás, será recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar, porque los moradores, sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey esta respuesta. ¡Qué bendición! Mire la reacción de una persona. Lloró, se humilló. ¿Cuántas personas hace tiempo no lloran leyendo la palabra? A mí me ha pasado que como que uno ahí lee por leer y se acuerda, es la palabra de Dios, es la bendita palabra del Señor. Supe de un anciano, un pastor de mucho poder de Dios, y él se leyó la Biblia, no me acuerdo, como más de 30 veces, y se la leyó de rodillas. La palabra se puede leer sentado, puede leerla acostado, puede leerla de pie, puede leerla arrodillado, pero este anciano la leyó de rodillas porque él decía, es la palabra de mi amado Dios. Más de 30 veces la leyó. La pregunta es, ¿cuántas veces usted la ha leído? ¿Hace cuánto no llora leyendo esa palabra gloriosa? Y el Señor resalta lo que hizo este rey llamado Josías. En su reforma religiosa encuentra la palabra, la escucha y dice, yo me tengo que humillar delante de Dios. Y el Señor dice, por cuanto te humillaste, lloraste, rasgaste tus vestidos, te humillaste delante de mi presencia, al oír mi palabra, tú no vas a ver toda esta maldad. Quizás viene para el mundo cosas terribles, amado. Me han preguntado, ¿el mundo se va a arreglar? No, va de mal en peor. Pero si escuchamos la palabra, pero si nos humillamos delante de esta palabra, Dios nos guardará. Seremos reunidos con nuestros primeros padres, llamémoslo con los que se han ido con Cristo. Seremos reunidos si nos toca morir o nos iremos en el arrebatamiento de la iglesia en paz, en bendición, amando esta palabra. La clave del crecimiento cristiano está en la palabra del Señor. En el ayuno, en la oración, en la vigilia, bien. Pero lo que más me hace crecer es la palabra de Dios. Amén, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este rey terminó bendecido. El rey Joacim, recuerda que les hablé hace un ratico, que cortó el rollo y lo tiró al fuego. Ese rey murió de una mala forma. Y ese rey, dice el Señor le mandó a decir, ninguno de tus hijos va a sucederte, sino que terminará tu reino. Y así fue. Todo aquel que menosprecia la palabra del Señor terminará. Un hombre llamado Voltaire una vez dijo, dentro de un tiempo, dentro de 100 años, la Biblia se acabará. Dentro de 100 años, la Biblia será un libro normal, sin ninguna incidencia en el ser humano. Murió ese hombre. Pero donde él publicó eso, en esa misma casa, ¿sabe qué Dios hizo antes de los 100 años? Una imprenta de Biblias, una casa donde se sacaron millones, o se sacan, mejor todavía, millones de Biblias para todo el mundo. Como el Señor demostrándole, cielo y tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. El cristiano de poder es el que lee la Biblia y la toma en práctica. La pone en práctica. Ese es el cristiano verdadero. Pero si usted no tiene ni Biblia, dudo de su cristianismo. Perdóneme, amado hermano. Pero si usted no ha comprado una buena Biblia, tiene esa Biblia desde hace años que todavía, o que ya le faltan páginas, que tiene que tomarla con un cuidado y quizás con su manito plancharla y plancharla para que pueda medio entender lo que dice ahí. Dudo del amor que usted le tenga al Señor. Dudo de su cristianismo. Si usted no lee la palabra, dudo de quién es usted en la vida espiritual. Porque ella es la que me fortalece, ella es la que me bendice, ella es la que me saca adelante y me muestra el camino. Él es el manual, la Biblia es el manual del cielo. Me dice cómo debo vivir para entrar allá. A veces lo he dicho, en los colegios tienen un manual de convivencia y yo debo cumplirlo, mi hijo debe cumplirlo para que pueda estudiar ahí. Lo mismo es la Biblia, es el manual del cielo. Allí me dice qué es lo que le agrada a Dios, que es el dueño de toda institución, que es el dueño de nuestras vidas.
Me muestra cómo debo hacer para estar listo e irme con nuestro amado Rey, con nuestro amado Salvador y Señor. Ahora, amado hermano, gente que pecó al escuchar la palabra también se humilló, como el rey David. Allí en segundo libro de Samuel, capítulo 12, porque el pecar es de humanos. ¿Cuántas veces habremos pecado? Muchísimas. Pero ¿qué hace usted cuando escucha la palabra? ¿Se endurece más? ¿Saca excusas? ¿O como David? El Señor le manda a decir, usted pecó de una forma gravísima. En el versículo 13, entonces dijo David, capítulo 12 de segundo de Samuel, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Si usted lee los versículos anteriores, fue una palabra dura, amado hermano. Natán se exponía a que David le quitara la vida por ser el rey. Mire lo que le dice. En el versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Lo acusa de una vez con su dedo, porque era profeta y el profeta representa este dedo, el dedo índice de indicar, ¿no? Le indicó su pecado y le dice, tú eres aquel hombre. Qué feo es cuando nos dicen tú. A muchos no nos gusta. Pero si queremos ser sanados, si queremos ser libertados del pecado, pues es cuando debemos agachar la cabeza y decir como David, sí, pequé. Es por eso que muchos no cambian, porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Jesús. Y así ha dicho Jehová, dice, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Miren ahora lo que dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá o dormirá con ellas, con tus mujeres, a la vista del sol. Por cuanto tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Mire que no fue de pronto una palabra suave, ay David, ¿usted por qué pecó? Mire, no, él va a hacer lo malo, no, fue algo fuerte que le dijo Natán, eres tú aquel hombre malo que le quitó la ovejita al hombre pobre, eres tú el que hiciste pecar a otros blasfemando el nombre del Señor, eres tú quien mataste a Urías, no fue la espada de los guerreros, fuiste tú, tu misma mano, tu misma espada, lo mataste y le tomaste su mujer. Fuiste se me fue la palabra, gloria al nombre del Señor, adúltero. Fuiste un pecador. Ahora, mira lo que dice el Señor. Te voy a quitar tus mujeres y se las voy a dar a otro. Mira lo que dice el Señor. Voy a levantar la espada en tu misma casa. Bueno, fue una palabra fuertísima. Pero ¿qué pasó con David? Siendo el rey, repito, hubiera podido decir, saquen a Natán, maten a Natán, y lo matan. Pero él de una vez agacha la cabeza y dice, pequé contra Jehová, sí, reconozco mi pecado. Y se humilló y se tiró 7 días en tierra delante del Señor para que sanara a su hijo también, pero para pedir perdón. Y ahí vemos esos salmos, capítulo 32 y el 51, unos salmos de arrepentimiento, de pedir perdón al Señor y de decir, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Se da cuenta cuando una palabra llega al corazón de una persona humilde, lo que produce arrepentimiento? Bendito Dios, aleluya. Por eso es que la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios, no porque no pecara, él pecaba, pero sabía arrepentirse, sabía reconocer su pecado. Eso es lo que la palabra tiene que producir en mi vida. Si cuando usted escucha la palabra, siente en el corazón el deseo de cambiar, siente en el corazón el deseo de arrepentirse, usted se humilla delante de Dios y usted es humilde delante de su presencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo he escuchado muchas veces a otras personas que me dicen que debo cambiar en varias cosas. He escuchado a mi esposa diciéndome, tienes que cambiar en tal o cual cosa. Bueno, hermano,
quizás no me guste mucho, pero he podido bajar la cabeza y decir, sí, me toca cambiar. Perdóneme. A mis hijos le he dicho muchas veces, perdóneme porque fallé. Perdóneme porque no fue correcto mi forma de ser, mi forma de actuar en ese momento. Y delante del Señor lo hago muchas veces. ¿Cada cuánto? Cada vez que le fallo. Cada vez que me voy a acostar, Señor, perdóname. Si en este día te fallé y no me di cuenta, perdóname. Límpiame de mi pecado, de cualquier cosa mala que haya cometido delante de ti. Perdóname, Señor. Esa palabra debemos hacerla real en nuestras vidas. Jonás capítulo 3 dice que los ninivitas escucharon la palabra y ¿qué pasó? Se arrepintieron y el Señor los perdonó. El Señor los levantó. En Juan 6:68 es algo que me gusta mucho este versículo, es algo importante para mí este versículo. Cuando el Señor está predicando su palabra, muchos se han ido, otros dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? Y en el 68 Pedro le dice al Señor, porque el Señor le dice, ustedes también se quieren ir. Y Pedro le dice, Señor, pero ¿a quién iremos si solamente tu palabra es vida? La palabra de Dios produce vida. ¿Quién tiene palabras de vida eterna? Nadie. Ha existido muchos pensadores en la tierra, filósofos y grandes para muchos, como Sócrates, como Platón, Aristóteles, bueno, etcétera, muchos pensadores. Pero ninguno ha tenido palabras de vida. Han dicho cosas bonitas, pero las palabras de vida son las palabras de nuestro Dios. Ahora, comprenda, si usted lee la palabra y la pone en el corazón, léala, hermano, con un amor grande. Léala para comprender, no porque le toca, no porque, ¿qué más hace? No, léala con amor y esa palabra produce en usted vida. Las palabras que yo os he dado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Eso es lo que estoy predicando en esta mañana y por eso sé que no estoy perdiendo el tiempo. Para todos los que me están viendo, Dios les bendiga grandemente, pero yo no les estoy predicando mi vida, no les estoy predicando mis experiencias o mis ideales, sino la palabra que viene del cielo. Algo que el Señor les trae y me trae, un banquete en el día de hoy. Aleluya. Esa palabra es viva y eficaz, es vida en usted, produce fe, produce poder. Hace unos días les decía, no escuchen, porque eso también me puede dañar, todo lo que dice el mundo. En Isaías capítulo 8 dice, no llaméis conspiración a todo lo que el mundo llama conspiración. Lo que le toca al cristiano es vivir la palabra. A mí qué me importa, discúlpenme hermanos, esta palabra, pero a mí qué me importa lo que piense el mundo, lo que diga el mundo, lo que digan los gobiernos, lo que esté pasando, ¿qué me interesa? Yo sé que todo eso tiene que pasar. A mí lo que me debe interesar es lo que me diga la palabra del Señor, que me dice, ¿por qué te afanas por el día de mañana? Si el Señor viste las flores del campo, la hierba, pues a mí me va a vestir. Yo valgo más que un pajarito, valgo más que un helecho o cualquier planta, por bonita que sea. Yo valgo más, dice la palabra del Señor. Delante de Dios, yo valgo más. Por ahí los científicos estaban haciendo cuentas de cuánto podría valer un ser humano si le sacaban el hierro que tiene y varios elementos químicos de nuestro cuerpo. Dicen que con el hierro que tenemos pueden hacer un clavo y varias cositas así. ¿Y sabe cuánto saldríamos valiendo para el ser humano? $12. Que eso representa aquí en Colombia 12 por 3, 36. Unos 36,000 pesos. Solamente valdríamos eso para la ciencia. Gloria a Dios. Pero para el Señor, ¿cuánto valemos? Más que todo el oro de esta tierra. Más que todas las piedras preciosas. Bendito sea su nombre. Aleluya. Yo me quedé aterrado, ¿verdad? Con esto. Que para los científicos no tenemos tanto, hermano, $12, pero para el Señor costó su Hijo Jesucristo venir a esta tierra a morir por usted y por mí. Ahora, Él desea que entendamos que esta palabra nos hace mejores cada día, sabios, nos muestra el camino para llegar a la vida eterna. Esta palabra es lo que necesita el mundo. Si toda constitución fuera arrancada y votada, ¿qué más que la palabra de Dios para guiar una nación,
para guiar un pueblo. El Señor les dio las leyes a los hijos de Israel y les dijo: acontecerá que las demás naciones escucharán vuestras leyes, que vuestro Dios está con vosotros, y dirán: qué pueblo tan sabio es este, que Dios les ha dado su palabra. Nosotros tenemos esta palabra gloriosa y debe producir en nuestras vidas gozo, paz. Debe producir en nuestras vidas amor hacia Dios. Como dijo el apóstol Pedro: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Si usted no tiene Biblia, lo reto, cómprese una en el nombre del Señor. Dirá: pero todo está cerrado. Por internet venden buenas Biblias. Una Biblia buena, no que sea amañada, no que sea parafraseada en lenguaje moderno, no, una Biblia antigua, que sea mínimo 1960, Reina Valera, mínimo, o 1909. Claro que muchas palabras ya han caído en desuso. 1960 está bien, que le hable lo que Dios quiso decir verdaderamente. ¿Qué tiene que producir en nosotros? Juan 14:15, esa palabra. Juan 14:15. Santo es el Señor. Dice allí: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Si verdad usted ama a Dios, pues guarde esa palabra, guarde sus mandamientos. Versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea que yo debo amar esa palabra. Si amo a Dios, debo amar esta palabra. Capítulo 14, versículo 23 de Juan. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, si en verdad amamos a Dios, amamos su palabra, la guardamos, y el Señor viene a vivir dentro de nuestra vida, en nuestro corazón, viene a vivir nuestro Señor. Capítulo 8, versículo 51. 8:51 de Juan. Amén. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. O sea, ¿qué produce el que yo guarde la palabra del Señor en mi corazón? No en el armario, en mi corazón. Produce que yo nunca vea muerte, o sea, vida eterna produce la palabra del Señor. También dice en San Juan 12:48 que cuando llegue una persona delante de la presencia del Señor, no lo juzgará ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, sino la palabra que Él les había dado. Toda persona, un día, dice en Apocalipsis capítulo 20, toda persona que se perdió, un día va a estar delante del Señor. Y van a ser abiertos los libros. ¿De qué habla allí? ¿Cuáles libros? Uno es el libro de la vida. Otro es el libro de las obras. Tercero es la palabra de Dios. 3 libros se van a abrir delante de toda persona. El Señor no lo va a juzgar simplemente diciéndole: no hiciste lo mío, vete al infierno. No te convertiste, vete al infierno. No, simplemente le va a mostrar los libros. Primero le va a mostrar el libro de las obras, digo, ¿no? En un orden que yo pienso. El libro de las obras, mostrándole qué día, con fecha, con hora, hizo lo malo delante de él. Cómo adulteró, cómo robó, cómo miró lo que no tenía que mirar, etcétera, etcétera. Que cuántas veces se le predicó la palabra. Cada persona está anotada en el libro de las obras, en el libro de Dios. Luego le abrirá el libro que es la palabra de Dios y le mostrará todo lo que decía en contra de esas obras. Y finalmente le abrirá el libro de la vida, donde no encontrará su nombre escrito, sino que dirá en la palabra: y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego que arde con azufre por toda la eternidad. Gloria al Señor. Es bueno ahora tomar la palabra y hacerla real en nosotros, para que no nos juzgue un día, porque la palabra hoy nos muestra el camino, es la semilla, la buena semilla. La pregunta es: ¿cómo reaccionamos ante esa semilla maravillosa? ¿Qué tanta atención usted le presta a la palabra? ¿Qué tanto la lee? ¿Qué tanta reverencia tiene cuando se está predicando esta palabra? Nosotros aquí como predicadores, cuando está la iglesia llena, cuando están los hermanos aquí, les estamos mirando. Y en homilética, que es esa materia donde nos enseñan a predicar, nos muestran que debemos mirar a todos los hermanos, no solamente a un solo grupo, sino a todos. Porque la palabra entra
llega más fácil cuando le estamos mirando, ¿cierto? Y la persona, como lo estamos mirando, está pendiente. Ahorita nos toca mirar la cámara. Por la fe, yo le veo allá en el nombre del Señor. Hay bastantes personas conectadas y como decíamos, hay 44 o más dispositivos, pero hay muchas personas detrás de un dispositivo. 3, 4, 5 personas están pendientes allí de la palabra de Dios. No les puedo ver, pero Dios sí les está viendo. Cuando estamos en el templo, repito, quizás porque los estamos viendo, muchos están pendientes. Bueno, hay uno que otro que se duerme cuando se está dando la palabra. Es una terapia para ellos. No pueden dormir bien en sus camas, en sus casas, y voy a ir al culto para poder descansar un ratico. No, hermano, no sé cómo estará usted allá en su casa. Quizás simplemente nos está sintonizando, pero está hablando con otros. Pero de pronto está, como decía mi esposa, preparando ya el almuerzo, que está muy temprano, preparando el almuerzo, o tiene su televisor prendido, o su equipo prendido, etcétera. ¿Cómo está usted en esta mañana? La pregunta, respóndale al Señor, ¿cómo está delante de Dios escuchando esta palabra maravillosa? Si la palabra debe ser, cuando se va a predicar, el momento más sagrado, el momento más silencioso, el momento más especial, como dice la Escritura, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Qué hacemos cuando vamos a escuchar esa palabra? Es una obra del diablo el que usted se distraiga, el que usted no la tome en cuenta, el que usted la deje a un lado, porque el diablo sabe que por mucho que usted ore y ayune, si la palabra no tiene cabida en su corazón, no tiene crecimiento. Amén. Creerá otras cosas, se llenará de otros argumentos, menos de esa palabra gloriosa. Aleluya. Quiera Dios que sea de mucha reverencia este tiempo para usted. Quiera Dios, amado hermano, que la palabra haya cabida en su corazón. Viva ahí, sea propicio. El tema de estas batallas bíblicas que hace mi esposa es para que se nos quede más esa escritura allí en el corazón. No es una pérdida de tiempo, porque al intuir dónde dice, luego se me va a quedar ese capítulo en mi corazón. Amén. Yo he venido practicando que en el capítulo 1 de Génesis, a ver, no miren ustedes, vayan conmigo, en el capítulo 1 de Génesis, ¿qué habla la palabra del Señor? De la creación. Capítulo 2, la creación. Capítulo 3, la creación del hombre, capítulo 2. Capítulo 3, ¿de qué habla la Biblia? Del pecado de Adán y Eva. Capítulo 4, a ver, del nacimiento de Caín y de Abel. Capítulo 5, ¿de qué me habla? A ver, hermanos, aleluya, allá, de la genealogía de Adán, gloria al Señor. Y así sucesivamente, qué bueno que lo vayamos memorizando. En el capítulo 6, entonces habla acerca de ¿qué? Amén, hermano. De la maldad del ser humano. Capítulo 7, del diluvio. El capítulo 8 y el capítulo 9 habla de todo esto. El capítulo 10 habla de Nimrod. Capítulo 11 habla entonces de la torre de Babel. Capítulo 12, cuando el Señor llamó a Abraham. Amén. Y así, hermano, cada capítulo nos vamos enamorando del Señor. Y es fácil así. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro, ya sabemos, capítulo 32 de Éxodo. Aleluya. Y así, el llamamiento de Moisés, capítulo 3 de Éxodo. Cuando el pueblo pecó en Baal Peor, capítulo 22 y 23 de Números. Es bueno memorizar la palabra del Señor, ir allá, porque no sabemos si en algún momento se nos prohíba cargarla en la calle, se nos prohíba predicar la palabra del Señor o tenerla físicamente. Ha pasado en naciones que no se puede tener. Quizás vamos para allá. Oye, hermano, quizás ya nos cerraron los templos, o Dios permitió que nos cerraran los templos. ¿Qué tal si llegara una persecución de que no pudiéramos tener la Biblia, que fuera motivo de ir a la cárcel o de muerte, tener la palabra? Pues ya la tenemos aquí en nuestro corazón. Dice la Biblia, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hermano, usted y yo debemos aprendernos versículos entre semana. La pregunta es, ¿qué produce la palabra en su vida? Fe, poder, unción, fuego o rechazo o ira. ¿Qué produce esa palabra? Y hay gente que la predica dura,
casi que sin gracia, pero es la palabra del Señor y debemos amarla. Vamos a orar a Dios y le vamos a decir: Señor, que la palabra tuya halle cabida en mi corazón. Señor, muchas gracias por esta palabra gloriosa. Ayúdame, Dios, a vivirla, no tan solamente a leerla, sino que ella sea mi libro de consulta, que sea mi todo, que tu palabra, Dios, sea como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que Cristo venga por su iglesia. Oh, aleluya, es la palabra profética más segura. Muchas personas se levantan en el día mirando en internet, en Facebook, en YouTube, ¿qué pastor da una palabra profética? ¿Qué persona está profetizando y diciendo: yo soñé, yo veo, Dios dice? Pero no leen la palabra. Señor, por favor, pon en el corazón de tu pueblo el amor por tu palabra, en el nombre de Jesús, que podamos cumplir lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, que leamos a nuestros hijos estando en el campo, en la ciudad, en la casa, estando trabajando, descansando en todo momento, que la coloquemos en los postes de las puertas, allí en las paredes de nuestra casa, en las puertas, Dios mío, donde podamos leerla, en todo lugar que tengamos esa palabra, ahí en los dispositivos, en el celular, en el computador, que respiremos palabra, que oremos palabra, que cantemos palabra, que vivamos esa palabra hermosa. En el nombre de Jesús, reprendo toda pereza, echo fuera en el nombre de Cristo toda pereza, toda obra del diablo que impide que mis hermanos lean la palabra, que impide que mis hermanos amen esa palabra. Fuera en el nombre de Jesús esa pereza, todo espíritu inmundo cual género sea, lo reprendo, lo echo fuera en el nombre de Cristo. Oh Padre celestial, perdona nuestra negligencia muchas veces, que no